La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo, hoy les acompañaremos Alejandro Velandia, Alberto Ávila, Jimena Charri, en el control máster del ingeniero de sonido Luis Daza. Y tenemos nuestros invitados, estará con nosotros el director de Compensar, el doctor Carlos Mauricio Vázquez. Igualmente también tendremos los conceptos del doctor Mauricio Cárdenas, el ministro de Hacienda, relacionado con el tema de la no aprobación de la ley de financiamiento en el Congreso de la República. Tendremos también la voz autorizada del director del área de Finanzas y Gobierno del Planeación Nacional y también del ministro de Minas, el doctor Orlando Camacho, quien nos estará sustentando pues, cómo el gobierno ha desarrollado su plan de transición energética y pues desde luego sustentando también cómo está el estado de las finanzas y por qué presentaron el proyecto, la opción tarifaria para recoger casi cerca de 12 billones en la reforma tributaria que el gobierno le ha llamado ley de financiamiento, pero que finalmente el Congreso de la República no la apoyó. Iniciamos con una entrevista con el doctor Carlos Mauricio Vázquez, director de Compensar. Empecemos por salud, doctor Vázquez. ¿Cómo cierra el año en sus servicios de salud a los afiliados y, en fin, los servicios que presta también en general al público en el país y aquí en Bogotá especialmente? Pues siempre arranco mis charlas por esto de salud porque claramente nosotros no somos diferentes de lo que está sucediendo en el sistema. Un sistema con grandes dificultades, un sistema en donde se están acumulando las pérdidas, un sistema en donde los usuarios están perdiendo la fe y sobre todo la batalla de sus temas de salud. Entonces, Compensar, consciente de eso, se ha concentrado en esos temas. Somos tal vez una de las únicas EPS que ha resuelto todos sus temas de deudas al 2023. Tenemos toda la red con paz y salvos, garantizando, digamos, ponernos al día con las acreencias del pasado. Hemos, por supuesto, como en todas las EPS, se nos han multiplicado las quejas, pero más que por el servicio, es porque la gente está muy angustiada sobre la continuidad de sus tratamientos. Entonces ahí nos hemos focalizado tratando de ayudar a la gente a salir adelante, a completar sus temas, a darle prioridad a los casos más graves. También hemos observado un creciente número de tutelas porque la gente está muy agobiada, entonces hay que entenderlos humanamente. Si bien uno no quisiera llegar a esos puntos, y en la red pues hay grandes dificultades también para poder operar, no solo por la falta de recursos, sino también por las grandes colas de atención en todos los procedimientos, pues sí hemos insistido en poder darle a la gente apoyo para salir de sus afugias más importantes. Entonces Compensar pues ha cumplido y honrado sus compromisos. Digamos, lamentamos mucho no haber tenido una respuesta a hoy y esperamos en unión con la superintendencia actual poder trabajar en el sentido de mirar opciones que nos permitan subsistir, porque nosotros sí creemos que parte de la plataforma integral de bienestar que estamos ofreciendo reside en la salud como un pilar fundamental. Los ingresos, si bien han subido, los gastos, ustedes han visto, se han multiplicado, lo que hace que sigamos teniendo una pérdida operativa y de caja al final del año. Y por eso es muy necesario mirar esa financiación absoluta del sistema, no solo de Compensar, para a todos los actores, insisto, medicamentos, red de prestación y por supuesto quienes hoy operamos como aseguradores, que hemos prestado un servicio invaluable en la medida en que se ha demostrado que hemos controlado mucho el gasto en salud en particular, quienes lo hemos hecho bien. Pasemos al tema de afiliados. Crecimos en empresas, número de afiliados. ¿Cómo está este registro en el año 2024? Sí, nosotros al final de este año vamos a completar unas 108.000 empresas afiliadas, que es un número creciente casi en un 3%, no es como lo hacíamos en el pasado con crecimientos de casi 2 dígitos, pero seguimos, digamos, manteniendo la favorabilidad de los usuarios. Hemos mencionado que somos la caja más grande por aportes, del 4%, que es una medida muy objetiva porque la superintendencia la vigila estrictamente. En esta tenemos el 42.53% de participación del mercado en Cundinamarca y Bogotá, que es donde operamos. Y el de los trabajadores se ha disminuido levemente, así como los beneficiarios, por causa de la demografía en Bogotá. Como usted sabe, pues no solamente por la situación de empleo de algunos casos, sino porque en general los beneficiarios han venido disminuyendo estructuralmente en la ciudad. Y esos indicadores que nos han mostrado de un 8% hasta lo que vamos del año presente, o sea, un acumulado que casi es el 24% en 2 años,
que nos ha puesto al nivel de otras ciudades del mundo donde menos nacimientos hay, sí se está notando también a quién entregarle los beneficios en la caja de compensación. Pasemos al tema de educación y turismo. Estos dos renglones, ¿cómo ha evolucionado en el 2024? En educación, la universidad está funcionando en la nueva sede y las carreras que están nuevas, ¿hay algunas carreras nuevas para este año? En educación tenemos una muy buena noticia y creo que ya muchos de Bogotá lo han visto, y es que en enero, si Dios quiere, abriremos ya al público y a los estudiantes la nueva sede que queda sobre la 68 con 68, que es una sede pensada para el futuro, donde la educación tiene un papel fundamental, donde la interrelación con las empresas. Entonces eso nos ha permitido volver a estar en boca de muchos en el sector educativo como una opción interesante, porque a la par del crecimiento en los edificios y en los ladrillos, hemos robustecido los programas, el equipo académico es un equipo académico de lujo, entonces estamos pudiendo hacer cosas interesantes. Hoy estamos contando con más de 9.000 alumnos, cerramos afortunadamente creciendo, no decreciendo en esa cantidad, con muchos programas nuevos que nos está aprobando el Ministerio de Educación, pero sobre todo con la renovación de la visión, que sea amparada con las empresas, que el trabajo para los empresarios sea lo que más oriente el quehacer de la universidad. Ahí estamos de verdad muy contentos y muy optimistas de lo que va a pasar en 2025. Y respecto de turismo, un arranque de año un poco flojo, la gente con mucha incertidumbre, pero que afortunadamente después del segundo semestre se fue componiendo, y entonces hoy nuestros centros vacacionales y la actividad empresarial pues han vuelto a recobrar cierta dinámica que nos permite cerrar en unas cifras de no decrecimiento al final del año en número de afiliados, y pudiendo atender y darle opción a la gente que tanto lo necesita, porque hoy eso se vincula directamente con la salud mental, obviamente con el descanso y con el disfrute, pero también con estas nuevas situaciones que tenemos que afrontar, insisto, en esa mirada integral de bienestar de nuestros afiliados. Finalmente, doctor Vázquez, hagamos una perspectiva 2025. ¿Cuál es el anclaje, el plan de desarrollo 2025, caja de compensación compensar? Pues nosotros tenemos en curso 18 obras de infraestructura, a pesar de las difíciles condiciones en generales, porque insistimos en que lo más importante es que los usuarios toquen los servicios de compensar, que se sientan atraídos porque tienen una oferta cercana, una oferta pertinente, una oferta personalizada, que hace que la gente quiera ir a nuestras sedes. Eso sucedió con la carrera 60, que usted sabe, usted estuvo, Luis Alberto, allá acompañándonos en la apertura. Rápidamente se llenó, porque la gente sí vio valor en el edificio y en los servicios. Y entonces esas 18 obras de infraestructura, dentro de las cuales está la presencia en mi Plaza Soacha, un parque en una unidad residencial que tenemos en Usme, por supuesto en vivienda tenemos todavía algunos desarrollos importantes desde Soacha en adelante. Todas esas lo que pretenden es que en el 2025 sigamos consolidando el nombre de Compensar como la oferta de bienestar más pertinente para la ciudad de Cundinamarca. Esa será la apuesta principal. Por supuesto, seguir buscando mecanismos con el gobierno nacional para darle continuidad al servicio de salud, para que en medio de estas dificultades podamos seguir atendiendo lo más importante, que es la gente y su salud, de verdad, la preocupación de la gente que se baje porque sienta que hay una operación consistente. Y de resto, pues seguir honrando el compromiso de compensar, de servirle a los afiliados, porque lo más importante de lo que hacemos es para quien lo hacemos. Y la última pregunta, en subsidio, ¿a cuánto aspira en el año entrante colocación de subsidio que va orientado hacia la vivienda? Bueno, nosotros estamos en el orden de unos 18.000 subsidios de vivienda colocados anualmente, que por supuesto dependen directamente de la oferta de vivienda en la ciudad, particularmente de BIS y de VIP. Entonces, aunque ahí ha habido unos cuellos de botella y este año hubo muchos desistimientos desafortunadamente, pues seguimos trabajando con los constructores para garantizar que exista suficiente motivación y oferta para poder colocar los subsidios. Entonces, hemos trabajado con Camacol Bogotá, tenemos unos lazos también con los constructores en general y con Camacol Nacional, con el objeto de seguir dinamizando la oferta de vivienda y pudiendo, sobre todo, hacerle a la gente consciente que tiene ese subsidio y que lo puede utilizar, para ver si logramos mantener las cifras de alrededor de 18.000 subsidios de vivienda colocados en el año, que pueden ser perfectamente casi un 30-35% del total de lo que se coloca en el país. Pues doctor Vázquez, muchas gracias por esta charla que hemos tenido, muy dinámica, sobre los distintos temas que la Caja de Compensación desarrolla en Bogotá, Cundinamarca y en algunas regiones del país. Le deseamos una feliz Navidad y un venturoso año 2025. Muchas gracias, Luis Alberto, a usted que siempre está presente de nosotros, que siempre nos alienta.
sobre todo que está dispuesto a difundir estas buenas noticias de compensar. Para usted también y para todos los oyentes, feliz Navidad y ojalá un 2025 venturoso. Este análisis que hemos realizado de las labores que todas las cajas de compensación familiar en general, CAFAM, con subsidio, con FAMA y específicamente Compensar, desarrollan en materia de viviendas, salud, turismo, porque los afiliados y las personas desde la época del expresidente Carlos Lleras Restrepo, que diseñó el sistema de cajas de compensación para que los trabajadores en Colombia de 1, 2, a 3, a 4 salarios mínimos tengan la posibilidad de tener servicios de salud, recreación, turismo, también subsidio para la compra de vivienda, y en la medida que baje la tasa de interés, como lo hemos dicho el Banco de la República y también los bancos que han venido bajando la tasa de interés, que ya está entre el 9 y el 10% anual para el caso de préstamos para vivienda, compra de apartamentos o casas. En este caso se ayuda bastante para que las familias, con los subsidios que entregan a través de las cajas de compensación familiar, las personas, las familias puedan adquirir estos subsidios y desde luego les sirva para comprar la vivienda que tanto anhelan y que es básicamente una de las formas de calidad de vida de las personas y de las familias en Colombia. Vamos en este análisis que estamos haciendo en el final del año a escuchar al director del área de Finanzas y Gobierno de Planeación Nacional, al doctor David Flores, quien comenta básicamente un diagnóstico, un contexto económico de por qué en este momento pues, ha subido desde luego la deuda externa y de dónde viene esta deuda que se adquirió en la pandemia y el análisis de cuánto estamos pagando por intereses, por capital, para que la audiencia de Panorama Económico y en La Voz del Derecho puedan tener estas cifras como referentes. A veces nosotros no sabemos cuánto debe Colombia, y lo que debe Colombia, si se divide por el número de habitantes del país, pues cada colombiano está debiendo esa partida, y por eso decimos muchas veces que los colombianos nacimos y morimos endeudados a nivel nacional. Escuchemos al director de Finanzas y Gobierno de Planeación Nacional, David Flores. Estamos viviendo una de las crisis presupuestales más grandes en la historia de nuestro país. Y esa es la realidad. Compromisos adquiridos por vigencias futuras por gobiernos anteriores, 143 billones de pesos. Pagos del gobierno al Fondo de Estabilización del Precio de Combustible, 50,9 billones de pesos. Pago de intereses de la deuda neta del gobierno nacional central, 24,9 billones de pesos, solamente en intereses. Deuda de corto plazo con el Fondo Monetario Internacional en la pandemia, 21,6 billones de pesos. Deudas al sistema de salud como resultado de la pandemia, 7,2 billones de pesos. Compensación de la opción tarifaria a empresas comercializadoras y distribuidoras de servicios públicos, 5,9 billones de pesos. Eso nos da un total de 254,2 billones de pesos. Estamos ante la conjunción de tres grandes realidades. La primera, una deuda de muy mal perfil que nos dejó el gobierno anterior, una deuda muy alta, con unos intereses muy altos y a pagar en corto plazo. Es decir, el gobierno Duque, creo, digamos que esto es deliberadamente dejó endeudado a este gobierno. En segundo lugar, ustedes saben que buena parte de la estimación del presupuesto general de la Nación se hizo sobre los cálculos de una reforma tributaria que ha recibido golpes muy importantes en la Corte Constitucional. Esto nos da una situación, insisto, muy difícil, una situación que obliga al gobierno nacional a presentar un presupuesto general de la República que, como ya lo dijo nuestro director de la Unidad de Gestión del Riesgo, no fue aprobado en el Congreso, va a salir por decreto. Y es un presupuesto general de la Nación que está atado en 11 billones de pesos a una ley de financiamiento. A una ley de financiamiento que no quieren aprobar los partidos y los sectores de la oposición. Y que, dicho sea de paso, es la ley de financiamiento con el menor monto de las 8 o 9 leyes de financiamiento que se han presentado en los gobiernos anteriores. A todos se las aprobaron sin miramiento alguno, sin discusión alguna. Nos tocó el gobierno del cambio en uno de los momentos más difíciles en términos presupuestales. Escuchábamos a David Flores, el director de Finanzas y Gobierno del Departamento Nacional de Planeación, el DNP, haciendo ese balance de la deuda externa. Solamente 149 billones de pesos se pagaron, o sea, la deuda que se adquirió para el tema de la pandemia. Eso es una cifra muy grande, 149 billones, o sea, 149 mil millones de millones. Entonces, en la medida en que hay un acumulado, este contexto es muy importante para no ver las situaciones como de coyuntura de un solo gobierno. Este gobierno termina en un año y desde luego el siguiente gobierno tiene que seguir asumiendo, tiene que manejar la deuda externa colombiana, que está en cerca de 197 millones de dólares, 197 mil millones de dólares,
y es una responsabilidad muy grande, o sea, no es solamente de esta administración, sino de la administración siguiente. Entonces, por eso el director de Finanzas y Gobierno, David Flores, estaba comentando de que, pues obviamente este gobierno por ejemplo, ha puesto al día el FEPEP, el Fondo de Estabilización Petrolera, y en eso pues pagó cerca de 50 billones. Entonces, evidentemente ha habido una responsabilidad fiscal. Ahora, pues vamos más adelante a escuchar a Mauricio Cárdenas, que es obviamente otra voz distinta al gobierno, para que hagamos este análisis de las dos partes, lo que sustenta el gobierno, lo que sustentan economistas que no están en el gobierno, que fueron ministros de Hacienda anteriores y que tienen otra visión. Pero démosle la bienvenida a Alejandro y más adelante escuchamos al exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien comenta básicamente cómo están las finanzas, hace reconocimiento de cosas buenas que ha hecho este gobierno, pero desde luego también hace unas críticas sustentadas con su formación de economista también. Alejandro, bienvenido a Panorama Económico. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto, Jimena, ingeniero de sonido Luis, y doctor José Gregorio Hernández Galindo. Estábamos mirando precisamente el análisis y por eso es tan importante ir al buen manejo de la deuda, en qué se gasta el dinero, en qué se invierte o en qué se pierde también, ¿no? Porque es que revisábamos que Colombia empieza a tener un gasto muy alto después de la pandemia, no hace una corrección, no se aprieta el cinturón, no se reduce el Estado, sino por ejemplo se crea un ministerio en este nuevo gobierno, que de eso no se habla, no sé por qué, adicionalmente a otros gastos, a la corrupción que ha saltado últimamente, cambio de 2 ministros, el último salió por temas relacionados con corrupción con la unidad del riesgo. Entonces, por eso es importante ir a los números, a los datos, pero tener una corrección y una visión como país para manejar unas finanzas inteligentes, no atacar los sectores que generan mucho dinero para el país, inversión como el sector de la minería, esto que va de minería hacia el carbón, que produce energía. Recordemos que el carbón es uno de los energéticos que genera electricidad junto con el carbón, con el petróleo. Por eso es importante hacer un análisis profundo, mirar y analizar estos datos. Perfecto. Escuchemos al exministro Mauricio Cárdenas, que también hace unos comentarios bien importantes con relación a las finanzas del país y a los avances que se han tenido. Hemos controlado la inflación, han bajado las tasas de interés. Escuchemos al ministro haciendo estos análisis que son bien importantes para Panorama Económico en La Voz del Derecho. Como positivos de Colombia. El primero, que ha bajado la inflación y que seguramente el año entrante ya la inflación estará otra vez totalmente normalizada. Digamos que en el 3%, dentro de un año estaremos en una inflación del 3%, cosa muy positiva. Antiguamente, cuando en el país subía la inflación, se quedaba alta y ahora pues tenemos ya como las reglas de juego y la institucionalidad, para usar ese término, que nos permite volver a poner la inflación siempre en cintura. Entonces es un elemento positivo. Hace 2 años, uno de los grandes problemas que tenía Colombia era un desequilibrio comercial, un déficit comercial gigantesco. O sea, teníamos muchas más importaciones que exportaciones y eso llegó a unos niveles muy preocupantes. Ahora eso ya se controló. Se controló en buena parte porque han bajado las importaciones, pero también porque han entrado más divisas por cuenta de las remesas. Entonces, otro factor que genera un poco de confianza en Colombia es que no tiene ya un déficit externo tan fuerte. Ese es el tipo de elementos a los que hace referencia ese informe de la OCDE, que por cierto es el que recoge el Economist. Pero en materia de crecimiento no vamos bien, porque en crecimiento económico este año vamos a estar por debajo del 2%, probablemente 1.9%. Es bajo si uno lo compara con otros países latinoamericanos. Es obviamente bajo si lo compara con otros países, digamos ya en el escenario global. Y otro elemento que para Colombia es muy grave y que no podemos dejar de enfatizar es este fiscal del que estamos hablando hoy. Colombia tiene una situación fiscal muy mala. Es muy importante ser muy conscientes de eso. La situación fiscal de Colombia es de las peores en América Latina. Estamos con un déficit excesivamente alto. Ya pasó la pandemia, ya era hora de estar otra vez con unas finanzas públicas normalizadas, donde siempre las hemos tenido, un déficit moderado. Pero esto de tener unos déficits ya cercanos al 6% del PIB de manera casi que recurrente es muy, muy delicado. Y ese es el problema que va a heredar el próximo gobierno y que va a tener que desactivar. Es una situación fiscal, digamos, que genera muchas vulnerabilidades al país. Por eso es importante lo que veníamos hablando, el buen manejo del gasto, y precisamente como lo decía el exministro Cárdenas, porque después de la pandemia no se empezó a hacer una reducción del gasto, a hacer corto y necesario, gastos inoficiosos, a regular y a controlar mucho precisamente el tema de la corrupción,
qué pasa con los dineros, los manejos, la aprobación de los presupuestos. Recordemos que Colombia viene con un déficit que obviamente nos toca es estar mirando cómo nos financiamos para el otro año. También hay una queja que porque el gobierno no está gastando y no está usando precisamente los presupuestos para lo que están destinados. Esto es lo que tiene que ver con algo de inversión en infraestructura y en otros temas que son tan importantes para el desarrollo del país. Una de las cosas que perjudica mucho a Colombia con el tema de esta deuda es precisamente la devaluación. Recordábamos que Colombia, desde el gobierno de Gustavo Petro, el dólar se disparó desde los 3.700 pesos, llegó a alcanzar los 5.000 pesos y en estos momentos estamos con un dólar, recordábamos los últimos meses, los últimos días por encima de los 4.000 pesos. Al cierre de hoy viernes vemos que el dólar está alcanzando precisamente un valor de 4.340 pesos por cada dólar. Recordémosles a los oyentes que la mayor parte de la deuda de la que estábamos hablando en un momento, que está por encima de los 197.000 millones de dólares, pues es una deuda que precisamente está en dólar. Si el dólar se nos sube un 10%, ¿qué nos quiere decir? Que pues ya tenemos una deuda, por ejemplo, si es de 197.000, pues 19.000 millones de dólares adicionales. Sobre eso toca pagar unos intereses. Entonces el tema se vuelve muy delicado, por eso es importante que este gobierno sea coherente, que tenga control, que la gente tenga una auditoría sobre esto, porque gastan a diestra y a siniestra, y eso precisamente lo que hace que el sistema no funcione, que Colombia siga con problemas permanentes de presupuesto, de gasto, de déficit, de inversión, porque ¿quién va a invertir en una economía con una alta inflación? ¿Quién va a invertir en una economía con un gasto público desbordado, poniendo muchos impuestos? Recordemos que algo que vuelve competitivo a los sectores de la economía en un país es precisamente tener unos impuestos que sean amigables, tanto para el consumo como para la producción de los distintos sectores de la economía. Recordábamos el dólar al cierre de hoy viernes en los 4.340 pesos y corrige levemente menos el 0.10%. ¿Qué es lo que se prevé? Con el nuevo gobierno de los Estados Unidos por parte de Donald Trump, muchos le están pidiendo al gobierno que se vuelva amigo de esta nueva administración, porque recordemos que pues son dos ideologías un poco opuestas, la de Gustavo Petro y la de Donald Trump, pero recordemos que Colombia siempre ha sido un socio durante los últimos años, las últimas décadas de los Estados Unidos. Nos conviene ser amigos. Recibimos muchas ayudas de los Estados Unidos, recibimos espaldarazo para temas de créditos, de Fondo Monetario Internacional, de Banco Mundial, de banca multilateral. Entonces, por eso es importante, primero, manejar muy bien la economía, dejar los populismos y hacer buenas prácticas para corregir precisamente este camino de corregir ese exceso en el gasto, apretar el cinturón y fomentar y desarrollar los sectores de la economía a través de incentivos fiscales, para que podamos salir precisamente de esos déficits y esas cuentas en rojo. Sí, escuchamos una segunda parte del doctor Mauricio Cárdenas, que también hace unas críticas al manejo de las finanzas públicas en Colombia. El Congreso hizo muy bien rechazándola. Eso no quiere decir que no haya algún artículo o artículos dentro de esa ley de financiamiento que haya que rescatar más adelante y que más adelante valga la pena volverlos a discutir. Pero venían en un paquete pues que tenía una carga de profundidad tremenda, y ese paquete pues era un paquete que en el fondo lo que le estaba diciendo al gobierno es: sabe que usted viene gastando mucho, siga gastando tranquilamente, no se preocupe por tener el déficit fiscal muy alto, le vamos a cambiar las reglas de juego y usted, digamos, siga adelante hasta el 2026 con un déficit fiscal alto. Ese era el mensaje final. Ahora, muchos de esos artículos se pueden recoger después y se pueden debatir después. No creo que hubiera valido la pena seguir adelante con este proyecto de ley. Creo que el Congreso actuó muy responsablemente, hizo bien las cosas. Queda uno, digamos, optimista desde el punto de vista de las instituciones colombianas. Creo que en el fondo lo que esto está mostrando es que hay más país que gobierno. Hay una cantidad de personas que están pensando en el país y que están pensando bien y que están pensando, digamos, con claridad, y eso salió a flote, de manera que me parece que por el hecho de que hubiera habido algún artículo
con algún efecto positivo que que sea conveniente en algún momento hacerlo, no se debe haber abierto el debate de esta reforma, porque es que el 90% de la reforma era muy malo. Y ahora escuchamos al ministro Andrés Camacho Morales, el ministro de Minas, pues que sustenta básicamente la posición del gobierno, porque en la opción tarifaria, que es básicamente lo que le entregaron a las generadoras de energía eléctrica en el país como un subsidio para que una salvavidas a través de Findeter, que esos recursos se mantienen, pero que se ha puesto en la ley de financiamiento precisamente para asegurar cómo se manejaba jurídicamente este proyecto. Escuchemos al ministro de Minas, Andrés Camacho Morales. La ruta que anunciamos, ruedas de prensa, pero bueno, parece que en el camino se va olvidando el camino trazado. Lo que hicimos fue desarrollar un mecanismo a través de Findeter para que se entregaran a través de la banca pública 2 billones de pesos, que son los que corresponden a más o menos lo que es la deuda de opción tarifaria para estratos 1, 2 y 3. Esos créditos que se han venido entregando a las empresas ya han venido siendo desembolsados. La deuda de opción tarifaria aparecía en uno de los artículos de la ley de financiamiento y requería una autorización del Congreso para que en términos de las finanzas del Estado pudiera ser mesas técnicas a ver cómo resolvemos estas situaciones que ha dejado esta decisión, y pues por supuesto responder especialmente al país y a la gente más vulnerable en tema de servicios públicos. Tendremos que buscar algunas alternativas, pero pues sí es importante contarle al país las implicaciones y los impactos de la decisión que ha tomado el Congreso. Ya tiene un plan financiero desarrollado de tiempo atrás y que ha venido estabilizando sus finanzas. Lo mismo ha venido ocurriendo con Sedenar, y con las otras venimos desarrollando un plan financiero también desde el Ministerio de Hacienda para mejorar sus finanzas. Buena parte de estas empresas las recibimos casi en la quiebra, y lo que hemos estado haciendo es garantizar que se estabilicen, que mejoren sus finanzas, sus modelos financieros, pero también sus proyecciones como empresa para modernizarlas en el marco de la transición energética, que ofrece también un marco de posibilidades. Con las finanzas del país, o sea, hay unos recursos que se necesitan. La opción tarifaria, como lo dice el ministro de Minas, es para el subsidio del estrato 1, 2 y 3 en materia de energía eléctrica, y pues obviamente la costa atlántica, pues la gente viene sufriendo mucho por las altas tarifas de la energía eléctrica, y pues desde luego para estimular la industria, las pequeñas, la economía popular y todos los negocios y las mismas familias que no tienen la capacidad de pago, pues la única manera es tener esa opción tarifaria. El ministro dice que cerca de 2 billones se entregaron a través de Findeter, y que a través de la ley de financiamiento se estaba, dijéramos, legalizando, jurídicamente sustentando esta apropiación de los recursos, y que sin la ley de financiamiento lo que hay que hacer ahora, como lo ha hecho el gobierno, es básicamente pues austeridad de un lado, y segundo, pues sobre todo austeridad en gastos de funcionamiento, que en eso se puede hacer, y como muchos críticos lo han comentado, pues realmente no hay que crear embajadas que no se necesitan, consulados que no se necesitan, ministerios que tampoco están cumpliendo una labor social efectiva. Y entonces todas esas venas rotas se pueden tapar, se pueden arreglar y bajar costos del Estado. De otro lado, pues se ha planteado cómo bajar la elusión tributaria, o sea, la elusión que es fuerte en el país, y que en algunos casos la Contraloría General de la República habla de 100 billones que la gente elude o no paga impuestos o hace trampitas financieras o contables para que no se paguen los impuestos, que esto se debe rescatar, y que la DIAN debe hacer un seguimiento muy exhaustivo a las multinacionales, a las grandes empresas, a las medianas y pequeñas empresas que estén eludiendo, que estén evadiendo impuestos, para de esta manera rescatar estos recursos para el Estado. Segundo, bajar el contrabando, o sea, no tiene otra opción, otro mecanismo del Ejecutivo, o sea, porque si no hay un proyecto o una reforma financiera, como estaba planteando ley de financiamiento, pues estos recursos, que eran 12 billones que se han planteado que se podrían recoger en esta ley de financiamiento, ya no se van a recoger. Finalmente, el ministro Diego Guevara, el nuevo ministro de Hacienda, ha planteado que se bajó la meta a 9,8 billones. Ya no está hablando de 12 billones, sino bajó la meta a 9,8 billones, pero obviamente esta ley de financiamiento no pasó en el Congreso de la República. Ese es el malestar que ha generado, y obviamente el presupuesto para el año 2025 son 523 billones de pesos. Hay que quitarle los 12 billones que no están en la ley de financiamiento, y quedaría 511 billones de pesos como presupuesto oficial. Y sobre eso, como bien se ha venido analizando por distintos medios, pues el gobierno tiene un presupuesto, no es que se haya quedado sin un solo peso. Esto representa solamente menos del 2% del presupuesto general de la nación,
y pues realmente no es, dijéramos, un descalabro, un desajuste estructural del presupuesto del año entrante. Hay que hacer unos recortes, evidentemente, y eso genera, pues desde luego, protestas de algunos sectores. Por ejemplo, el caso del deporte, el presupuesto se baja ostensiblemente y desde luego los deportistas y la gente que está en esta área van a empezar a reclamarle al país que por qué no está apoyando nuevamente a los deportistas que han triunfado en distintos escenarios en el mundo. En fin, hay muchos recortes. El sistema de salud no anda bien, no por este gobierno, sino viene con unas deudas acumuladas de varios gobiernos y hay hospitales que están a puertas de cerrarse si las EPS no les pagan los servicios que le han prestado. Entonces, hay unos problemas estructurales que más allá de este gobierno van a pasar al siguiente gobierno. Y el problema de la oposición no es criticar todo lo que no haga o haga mal este gobierno, sino cuáles son las propuestas para que de mediano y largo plazo se pueda mejorar, por ejemplo, la unidad de capitación, o sea, lo que el Estado le entrega por cada paciente afiliado a una EPS, si eso realmente se puede subir para cubrir las enfermedades de alto costo y para cubrir los incrementos que se ha tenido con la importación dijéramos, de algunos medicamentos que son muy costosos y que hay pacientes que por el plan obligatorio de salud las EPS deben suministrarlo. Entonces, hay unos elementos importantes, el otro es el envejecimiento de la población y eso ocasiona mayores costos al sistema de salud. Todos esos cálculos actuariales tienen que hacerlos este y el siguiente gobierno. Eso no es un problema de un solo gobierno, es un problema del Estado colombiano. Alejandro Durante. Sí, y es muy importante también cuidar como los activos que generan ingreso de la nación, ¿no? Y esto nos referimos con Ecopetrol, que recordémosle a los oyentes, es la primera empresa del país que más genera ingresos. Le gana por mucho a la segunda que le sigue, prácticamente la triplica, más que la triplica, y que obtiene ingresos interesantes, que genera mucho empleo, que genera regalías para las regiones, que genera también mucho dinero para ayudar al gobierno en sus gastos fiscales, porque recordamos que el gobierno pues es el gran accionista, tiene más del 87-88% accionario de Ecopetrol. Entonces, por eso es importante que el presidente, que está atacando y está degenerando la creación de valor a través de activos como el petróleo, el gas y el carbón, que son precursores muy importantes para la energía. Lo decíamos la otra vez, y hay algo muy bueno que Ecopetrol hizo en el gobierno anterior, en presidencia de Felipe Bayón y gobierno de Duque, que fue cuando compraron a ISA, que es la transportadora eléctrica, que la compró Ecopetrol. Si Ecopetrol Colombia, Gustavo Petro, le diera permiso y repotenciara Ecopetrol, por ejemplo, Ecopetrol también podría producir energía eléctrica a través de termoeléctricas. No sabemos por qué no se hace, no sabemos por qué este gobierno va a la degeneración de la riqueza que tiene el país. Si el país tiene minerales que le generan mucha riqueza, ¿por qué no hacer precisamente lo que nos genera más dinero? Y si no vendemos ese carbón, en su gran mayoría, como materia prima en bruto a otros países que lo necesitan, si no lo vendemos es a través de la transformación de ese carbón en energía eléctrica, pues la verdad tenemos una posición muy importante, generamos más divisas, le vendemos esa energía a Centro, Suramérica, que son regiones que lo necesitan, países que viven con déficit de energía. Entonces, por eso es tan importante tener un gobierno que sea práctico, pragmático, y que también abra las cartas de cuáles son esos intereses para atacar todo eso que genera valor. Lo demostrábamos precisamente hablando en muchos programas por qué las materias primas no renovables también se van a seguir necesitando y usando. Lo mirábamos en los temas de energía limpia, lo que es el litio, el coltán, muchos minerales como tierras raras y otros, se necesitan estar explorando para las nuevas tecnologías, para las nuevas energías. Nosotros, si tenemos un potencial energético tan grande a través del carbón, que somos más ricos en carbón que el mismo petróleo y el gas, ¿por qué no generamos ese desarrollo? Porque eso es riqueza. Si producimos más energía, también se abarata en el país por exceso de energía. Entonces es lógico, es inteligente, pero no se entiende por qué un presidente que se supone que debe tener un equipo tan eficiente, ¿por qué no piensa esto? ¿Por qué no genera valor? ¿Y por qué pone al país a sufrir con más impuestos cuando esto es un país pobre? Acá crear empresa, crear negocios, crear sostenibilidad en lo que tiene que ver con finanzas, economía, no es fácil. Los que a veces la tienen muy fácil, lo que hablaba Luis Alberto, a veces los que tienen sus exenciones, los que tienen la ilusión, la evasión, pues les queda mucho más fácil. Pero el que vive el día a día tratando de generar ingresos, tratando de generar ayuda virtuosa a su círculo
de complementación en sectores de economía, pues le queda más complejo, porque la devaluación lo ataca por un lado, la inflación lo ataca por el otro, y los impuestos lo asfixian por otro lado. Entonces yo por eso es que digo que en el gobierno deben haber técnicos, gente que haya sido de empresa, que haya tenido negocios, que haya circulado en el mercado de capitales diariamente, esto en todos los activos que se negocian en el día a día en las bolsas de valores como monedas, acciones, crédito, bonos, bueno, de todo lo que se negocia, para que sepan realmente cómo es que toca sacar un lucro, cómo es que toca sacar una operación que genere precisamente algo positivo para poder ser sostenibles, porque Colombia debe ser competitivo, lo decíamos también en muchas ocasiones, tenemos una posición privilegiada, quedamos al lado de un puente comercial, tenemos 2 océanos, tenemos los mejores climas todo el año, podemos cultivar muchas cosas, tenemos un potencial de turismo grandísimo, es tomar a los mejores, el gobierno hacerle sentir que hay una auditoría de la gente sobre el gobierno y tener un sistema operativo a nivel público, así como pasa en Europa. No sirve un presidente, lo cambian. No sé si Luis Alberto lo ha visto, eso pasa en el Reino Unido y parece que es muy efectivo, aunque pues ellos vienen cayéndose mucho en el tema de competitividad internacional, el tema de finanzas, Producto Interno Bruto. Recordábamos que el Reino Unido era la primera nación del mundo, comenzando los 1900, el año 1900, pero entonces hay una cosa efectiva que es lo que sirve se ayuda y se potencia, lo que no sirve pues toca cambiarlo, porque cómo nos vamos a ir a una senda donde el país puede entrar en peligro. Lo estábamos comentando, un dólar disparado, la deuda se nos aumenta, toca pagar intereses sobre eso, los sectores de la economía se afectan porque toca cubrir esos gastos con impuestos. Entonces el tema es práctico, debe ser lógico y debemos usar precisamente las herramientas que nos lo enseñan muchos países para salir adelante. Mirábamos países que se están volviendo competitivos y Estados Unidos se está poniendo alerta en eso con la nueva administración de Trump. ¿Por qué? Porque está diciendo tenemos que bajar todavía más los impuestos al sector de la producción, al sector consumo para ser competitivos, y eso lo están haciendo y eso les ha ayudado precisamente a que Estados Unidos no cayera en otro ciclo económico en degradación de capital, y el que está teniendo problemas en este momento es China, porque Estados Unidos también está reacomodando su comercio y está tratando de tener un comercio bilateral con los países más importantes con los que tiene negocios para que sea más complementario, que se produzca más en Estados Unidos, eso genere más empleo y a su vez más inversión. Escuchemos una segunda parte del ministro de Minas, Andrés Camacho, relacionada con este congreso a la Asociación Nacional de Hidrocarburos que se realizó en la ciudad de Cartagena, y ahí hicieron importantes planteamientos de uno y otro lado, la oposición y el gobierno, defendiendo cada uno de sus puntos de vista. Y escuchemos precisamente al ministro de Minas en esta segunda parte sobre lo que pues ha venido sustentando el gobierno, que es la transición energética. Obviamente hay otros sectores que dicen que inclusive debemos tener en cuenta los pilotos de fracking para subir la producción de petróleo y de esta manera pues cotizar mejor en el mercado y tener unas divisas adicionales. Otros ambientalistas dicen no, realmente ya lo del fracking fue descartado, pero eso es un debate que el próximo gobierno tiene que darlo, independientemente de que este gobierno no acepta el fracking, no lo ha impulsado, pues quedó completamente paralizado los 2 pilotos que estaba desarrollando Ecopetrol y que obviamente han sido descartados. Pero evidentemente personas como Mauricio Cárdenas, como Juan Carlos Echeverry, varios ministros de Minas y Energía y también de Hacienda han venido manifestando que Colombia debe repensar en estos programas pilotos para poder tener una dijéramos, autosuficiencia en su producción de petróleo y de gas en Colombia. Escuchemos al ministro de Minas, que defiende obviamente una posición distinta frente a la transición energética y frente al impacto ambiental que genera pues una producción irracional de los recursos, en este caso hidrocarburos. Primero, los desembolsos ya se han venido haciendo. No sé si lo tienen claro, y lo repito, los desembolsos ya se han venido haciendo. Lo que estábamos esperando que se aprobara con la ley de financiamiento era el habilitante jurídico, que tiene que ser mediante una ley. Podemos enviarles toda la exposición de motivos, el análisis jurídico, porque es la única manera en la que se puede asumir eso que ya se está desembolsando como una deuda pública, una deuda del Estado, y el habilitante, quien puede tomar esa decisión y garantizar que esa medida tenga toda la base jurídica, es el Congreso de la República, y por eso debía pasar por ley. Por unidad de materia, en la discusión de estos asuntos del espacio fiscal del país, pues tenía que estar en la ley de financiamiento, que se presentó con todos los temas que tienen que ver por unidad de materia con estos asuntos fiscales.
Sí, de acuerdo. Y precisamente hablando de Ecopetrol, miramos que hoy el precio cierra de su acción en los 1.815 pesos. Recordemos que viene pues degradándose el precio de la acción. Y esto por lo que venimos hablando. Muchos de banca internacional, muchas calificadoras han degradado precisamente Ecopetrol porque como no desarrolla nuevos proyectos de petróleo, de gas, o sea, nuevos horizontes, está atacando el tema del fracking, está atacando el nuevo por parte del gobierno que no la está dejando desarrollar nuevos campos, pues obviamente esto, ¿qué es lo que pasa? Pues que aminora las reservas de gas y de petróleo de Ecopetrol. Esto obviamente hace como la empresa cuando se valora en libros, van a mirar cuál es su potencial en lo que tienen reservas también, las probadas, más que las probables y las posibles. Aquí se miran mucho las reservas que ya están probadas y si obviamente el gobierno, recordemos que pues Ecopetrol está entre más o menos 740, 760, 70 mil barriles diarios, pues obviamente el tema es que si no repone eso que saca diariamente, pues obviamente va a estar muy castigado. Mirábamos que en Texas le dijo no a un proyecto que era muy bueno, que generaba una caja directa, que también generaba unas reservas y que aparte de eso le generaba a una compañía una diversificación de su portafolio. Recordamos que también dentro de lo que todavía tiene en Texas es de lo que más le está generando también caja Ecopetrol. Entonces muchos dicen qué es lo que le está pasando al presidente, cuáles son las cartas escondidas, pero por qué perjudica al país. Y lo que lo comentábamos también, se sabe y es un secreto a voces que Colombia tiene un potencial energético a nivel de carbón grandísimo. Nosotros, ¿por qué no hacemos plantas termoeléctricas que usen carbón con la mejor eficiencia a nivel de impacto ambiental para que precisamente produzcamos más energía? Y eso es lo que necesitan estos países para desarrollarse también industrialmente. Recordamos que uno de los clientes favoritos de Colombia a nivel de energía eléctrica es Ecuador. Entonces tenemos los componentes, es saber organizar las fichas, es también hacer repotenciar este sector que es tan importante, el sector energético, que recordemos que por ejemplo en Colombia se alimenta con energía eólica, que es la del viento, que es la energía solar, que son las nuevas, que es el petróleo, que es el gas, que es el carbón, que es la energía a través del agua, que son las hidroeléctricas. Entonces tenemos una buena canasta, nos toca es desarrollarla, cuidarla, repotenciarla y pues tratar este sector como la niña bonita, ¿no? Porque aparte de que genera buenos ingresos, aparte de que genera divisas, genera sostenibilidad fiscal, ¿no? Y que obviamente si generamos también mucha energía, mucho volumen en el mercado, pues obviamente al haber abundancia, pues los precios caen y esto ayuda tanto a los hogares como a la producción de las empresas, ¿no? Sí, y realmente un elemento importante es que la Agencia Internacional de Energía ha planteado que el año entrante, 2025, estará muy bien surtido el mercado de petróleo en el mundo. Eso quiere decir que de un lado China, como ha incrementado la producción de carros eléctricos, este segmento está bajando el consumo de gasolina. Entonces, esto es un elemento importante a tenerlo en cuenta en la perspectiva económica. O sea que evidentemente la demanda de petróleo no está desbordada y pues se pueden tener unos precios, por ejemplo, en el gasolina para avión en 74, 75 dólares el barril. Y en fin, el Brent, que también lo tenemos acá permanentemente, que Alejandro nos da esos datos muy precisos del Brent y del WTI. Pero esencialmente este análisis es importante comentarlo en panorama económico porque el año entrante no vamos a tener problemas, a pesar de que la OPEP, la Organización de Países Petroleros, ha ido haciendo unos programas de reducción de la oferta precisamente para mantener los precios en el mercado, que no se desplomen los precios del barril de petróleo. Evidentemente lo que China está haciendo es básicamente fortaleciendo la industria de los carros eléctricos y este factor es un segmento muy importante que reduce el consumo de petróleo. Entonces, por eso el tema de la transición tampoco es una quimera, es simplemente lo que han hecho Emiratos Árabes, diversificar las economías, irnos a el tema del hidrógeno verde y en el futuro es posible que Ecopetrol incremente la producción y se meta en proyectos grandes porque se requieren grandes inversiones, más de 400 billones para poder ser un país exportador de hidrógeno. Entonces, estos nuevos proyectos son fundamentales para diversificar la economía colombiana y tener nuevos ingresos. De otro lado, en este campo internacional, en panorama internacional, es importante comentarle a nuestra audiencia que Alemania solamente crecerá en el 2025 el 0,9%. Habían hecho una proyección del 1,1% de crecimiento y recientemente el Banco Central
el Bundesbank ha manejado una cifra de ajuste, no crecerá mucho, o sea que la Alemania, que es uno de los motores, es el motor de la Unión Europea, no va a crecer en el año 2025 de manera muy fuerte, solamente el 0,9%, por lo menos el cálculo de 3 institutos de estudios de investigaciones económicas en Alemania que han hecho una convergencia en esta cifra. De tal manera que la economía mundial no va a pasar el año entrante por una recuperación muy fuerte y además también vamos a tener una contracción. China se prepara para devaluar su moneda y esto será una política monetaria oficial para contener los aranceles que va a subir el presidente Trump en los Estados Unidos. Entonces la política de China es devaluar su moneda para seguir abaratando los productos que ellos elaboran en China y poder seguir compitiendo en el mercado mundial con precios más económicos producto de la devaluación de su moneda. Y se Estos dos elementos de casi al cierre de panorama económico los dejamos como un balance de la economía 2024 y una perspectiva 2025 a nivel global. Hay algo muy importante también que con lo que habla Luis Alberto se puede venir una guerra de divisas, ¿no? Porque obviamente Estados Unidos está entrando también en la senda de irse a la otra vez potencia de producción y para eso y para poder exportar también necesita una moneda que no esté tan valorada, que es lo que está haciendo China. Entonces puede que empiece a haber una guerra de monedas entre las más importantes como el euro, que representa a la zona de los países, como lo dice, de la zona euro. También lo que es China a través de su yuan, Japón a través de su yen, Estados Unidos a través de su dólar y el Reino Unido a través de su moneda que también tiene algo de fuerza, que es la libra esterlina. Entonces puede empezar a ver esa guerra de monedas y esa guerra de movimiento de placas tectónicas. La caída obviamente de China es la subida de los Estados Unidos, la subida de México. Hay países que están ganando, porque es que el comercio es como una balanza a nivel global. Mientras que unos caen, otros suben con fuerza. Miramos por ejemplo el caso de la India. India viene creciendo con fuerza. Indonesia viene creciendo con fuerza. Estos dos países se dice que van a estar dentro de las 3, 4 economías antes del año 2050. Indonesia, recordábamos que es un país del sudeste asiático que viene creciendo con mucha fuerza, es un país que tiene más de 200 millones de habitantes, es el candidato a ocupar el 3er o 4er lugar, como le decíamos, antes del 2050, y Estados Unidos está tratando de luchar por no dejarse desbancar todavía, que tiene el 1er lugar en el planeta a nivel de Producto Interno Bruto, que está alrededor de los 27 billones de dólares. Entonces es importante no perder la competitividad. Un presidente como Donald Trump, muchos tienen grandes expectativas. No por nada, Luis Alberto, los indicadores en los Estados Unidos están felices. Hubo un gap, después de ese gap se ha tratado de contener. ¿Por qué? Pues siempre que hay una alza muy fuerte, los operadores del mercado, los que tienen inversiones, tratan de sacar esa ganancia en liquidez y otra vez se vuelve a caer el mercado. Pero la verdad lo está conteniendo muy bien, la expectativa es muy buena. La lista Forbes se ha recomposicionado muy bien dentro de los actores de las mejores industrias en los Estados Unidos. Miramos al tema de las materias primas, cerrando aquí el balance del año. El oro sigue fuerte en los 2.664 dólares por onza. Hoy corrige levemente a la baja, menos el 1.03%. La plata cierra en los 30 dólares con 95 centavos, esta cierra más fuerte, a la baja en el menos 2.09%. El crudo, el petróleo WTI cierra en los 71 dólares con 12 centavos, este sube 1.56% en el mercado. El crudo Brent sube el 1.28%, cierra en los 74 dólares con 36 centavos. Pero hay algo que hay que aclararle también a los oyentes. Muchos dicen, lo que dice Luis Alberto, hay una verdad que es un 50%, que es que se va a dejar de usar gasolina con tanto auto eléctrico. Sí es cierto, pero vamos a mirar que también mucha de la generación de energía eléctrica se hace a través de petróleo y de gas. Entonces es como una... Efecto compensación. Sí, como un efecto compensación, no se trata de mimetizar esto para poder salir como energía a través de energía eléctrica, porque recordemos que muchas plantas funcionan a través del diésel, a través del gas y otros derivados del petróleo. Entonces, y esto viene precisamente a producir energía eléctrica. Entonces muchos dicen que dejemos tanto también el sofisma de lado, que sí, claro, es importante las nuevas tecnologías, pero también miramos que el mundo, cuando empieza a usar mucha energía eléctrica y muchos aparatos que usan ya
dentro del tema electromagnético, pues empiece a irradiar el sistema de mucha carga en las señales, en electricidad. Entonces unas cosas por otras, ¿no? Pero sí es importante, obviamente, tratar de trabajar las materias primas para que todo sea amigable con el ambiente, tenga buen impacto. Y hablándoles precisamente de los mercados, cerrando esta buena noticia de lo que le veníamos hablando a los oyentes, hoy cierra el Dow Jones, que agrupa las 30 industriales más importantes de los Estados Unidos en Wall Street, en la bolsa de Nueva York, cierran los 43.828 puntos y cae levemente menos el 0.20%. En los otros indicadores importantes, también dentro de la bolsa de Nueva York, vemos al Standard & Poor's 500 que cierra en los 6.050 y cierra levemente a la baja en el menos 0.02%, y el Nasdaq que cierra, Nasdaq 100, que agrupa las tecnológicas, lo vemos cerrando en los 21.777 puntos, este sube levemente el 0.75%. En las bolsas europeas más importantes vemos al DAX alemán, cierra levemente a la baja el menos 0.17%, en los 20.391 puntos. En Londres, el indicador FTSE cierra en los 8.300 puntos, y este también cierra levemente a la baja en el menos 0.14%, y el índice, el Eurostock 50, cierra en los 4.967 y este sube levemente positivo el 0.04%. De esta manera estamos ya llegando casi al final de Panorama Económico. Les vamos a dar un tips. Hoy se inicia la nueva fórmula para el cobro del 4 por 1000. De manera muy resumida, una persona puede tener varias cuentas y si no supera un movimiento de 16,4 millones de pesos al mes, pues no le cobran el 4 por 1000. Y lo puede tener en varias cuentas. Antes tenía que solamente marcarse una cuenta, solamente una cuenta era exenta del cobro del 4 por 1000. Ahora una persona puede tener 5 millones en una cuenta, 2 millones en otra, 4 millones en otra, ahí tendría 11 millones, o sea, está por debajo de 16,4. Hasta ahí, ninguna cuenta puede tenerla en el banco A, B, C y D, o 4 bancos, y si no supera en los 4 bancos 16,4 millones de pesos al mes, no le cobran 4 por 1000. Antes, repito, la fórmula era que solamente se podría tener una sola cuenta exenta de ese 4 por 1000. A partir de hoy, 13 de diciembre de 2024, según la reforma tributaria del 2022, se aprobó que básicamente se dé esta dispersión, esta facilidad para que los clientes puedan manejar varias cuentas que no superen ese tope y sigan siendo exentos del cobro del 4 por 1000. Luis Alberto, al final. Sí, Alejandro, adelante. Dentro de otros indicadores muy importantes, al cierre de este año les tenemos la lista, cómo cierran los hombres más ricos dentro de la lista Forbes al cierre de hoy. Estos datos en tiempo real. Miramos que el primer lugar lo ocupa Elon Musk con una fortuna de 437.000 millones de dólares. Esto es inédito. Esto es en lo que se ha registrado en la revista Forbes como el hombre que ha llegado a tener más capital. Esto en la representación a través de su composición accionaria, el tema bursátil. Recordábamos 437.000 millones de dólares para Elon Musk. El segundo, Jeff Bezos, con 241.000 millones de dólares. Esto, recordemos, gran parte de sus negocios en Amazon y en Blue Origin. Elon Musk, recordemos que representa a Tesla y SpaceX. Larry Ellison es el tercero. Recordemos, estos tres son de los Estados Unidos, nacionales de los Estados Unidos. Larry Ellison, Oracle Systems, que trabaja con tema de software, hardware, 217.000 millones de dólares. Mark Zuckerberg, que venía caído hace unos meses, vuelve a ocupar un puesto muy relevante, recordemos, dueño de Facebook, con 214.000 millones de dólares. Bernard Arnault y familia, dueños de las marcas Louis Vuitton, Moet Hennessy, marcas de lujo a nivel global, 171.000 millones de dólares. Los dueños de Google, Larry Page y Sergey Brin, con fortunas de 157.000 y 150.000 respectivamente, 150.000 millones de dólares. Warren Buffett, uno de los inversionistas más inteligentes, mejores calificados a nivel global y con mejores resultados, 143.000 millones de dólares. Steve Ballmer, uno de los presidentes de Microsoft, expresidentes, 130.000 millones de dólares. Y cerramos la lista con un español,
Amancio Ortega, que es el dueño de Sara, y el grupo Inditex, que cierra con una fortuna de los 118.000 millones de dólares. Esto dentro de los 10 hombres más ricos del mundo registrados por la revista Forbes. Y en este plano financiero, Alejandro, también hay que destacar lo que está pasando en Nueva York. Se trata de sucesos que, pues obviamente, de carteles de policía que dice que se buscan a estos grandes personas que están manejando y sobre todo manejando de manera perversa, negativa, las finanzas, especialmente de los recursos de la salud en Estados Unidos. Entonces, porque se han presentado multimillonarias ganancias que a los pacientes en salud les han afectado y ha generado, pues obviamente, sobre todo en Nueva York, que han habido pues protestas muy grandes en el sentido de que estas personas pues desangran a todo el sistema de salud, como pasa también aquí en Colombia, que muchas empresas privadas cogen la platica de los que aportan en la salud mensualmente, de los usuarios, con esa platica van y hacen préstamos en los bancos y después la que termina pagando es la EPS con la plata de los que pagaron la contribución a la salud. Entonces eso pasa también en Estados Unidos, personas que se ponen a especular con estos recursos o a hacer negocios non santos, y obviamente ya hay unos carteles en Nueva York que dice se busca, y naturalmente esto ha generado una situación explosiva, una situación, digamos, de ira de muchos sectores de la población, y por eso en alguna medida no se explica al 100%, pero ya obviamente hay inclusive amenazas para muchos directivos de esas empresas que están especulando y haciendo pues grandes negocios que no son transparentes realmente, porque desde que se hagan negocios buenos, lícitos, pues no hay ningún problema, pero le han seguido la pista en el caso de Nueva York de muchas aseguradoras en el sector de salud que han manipulado recursos y que están, dijéramos, haciendo una serie de transacciones non santas que han llevado a esta inseguridad de Nueva York. Repito, parece que Colombia también hay algunos casos que se parecen a lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Luis Llegamos Alberto, al final de Panorama Económico palabras, con la Dirección General. Unas últimas palabras. Alejandro, en este 2024 cerramos porque ya Sí, vamos para Navidad. Ya que cerramos el año, pues desearles a todos una feliz Navidad, un feliz año nuevo, y qué bueno haber podido servirlos a todos ustedes, abriéndoles temas económicos, temas financieros, haciendo análisis sobre los temas políticos y económicos que afectan precisamente a los mercados, a las finanzas, a los sectores de la economía. Y pues un gusto acompañarlos un año más, y pues un abrazo para todos, y qué bueno que nos escuchen y nos respalden en las redes y sean precisamente el motivo por el cual existimos. Información para ayudar a hacer análisis, hacer ponderación, hacer crítica sana y repensarnos precisamente como un país, porque Colombia tiene cosas muy positivas. Y a mis estimados colegas Luis Alberto, que qué bueno acompañarlo otro año más, y a todo mi equipo de trabajo. Muchas gracias por todo. Perfecto, Alejandro. Igualmente para Ivette, que no está con nosotros, Ivette Silva, Jimena Charri, hoy no nos pudieron acompañar en el programa, pero son panelistas que permanentemente están con Panorama Económico, a Rolando Goncalves, que también nos acompaña, y desde luego a nuestro director, el doctor José Gregorio Hernández, que siempre está pendiente de Panorama Económico, e igualmente a el ingeniero Luis Daza, que nos acompaña siempre en el estudio, en la parte técnica de este programa. Feliz Navidad para todos y un venturoso año 2025. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.